Buenas noches, bienvenidos a nuestro programa Kabbalah para el principiante. El programa que trata con los secretos de la Kabbalah. Hoy tenemos un tema especial. El tema de hoy día es el Ari y hoy recordamos el día de su fallecimiento. Se encuentra con nosotros en el estudio Rav Leitman, Dr. Michael Leitman, compañeros de todo el país, y también ustedes están con nosotros por medio de la televisión y la internet. Están invitados a preguntar preguntas por nuestro sitio KABCOIL. Las preguntas con respecto al tema se preguntarán en vivo. Como dije, el tema de hoy es el Ari, el Rabbi Yitzhak Luria Ashkenazi, quien acercó la Kabbalah a nosotros. Rav Leitman, nosotros sabemos que intentamos ir por medio de su camino, vamos tras sus escritos. ¿Quién era Ari Akadosh? ¿Cuál era su especialidad? ¿En qué él era grande? Antes hay que decir unas cuantas palabras sobre el tema mismo, que no él es el grande, sino que él es grande en Kabbalah. Hay que entender qué sucede acá. Nosotros estudiamos de los orígenes de la Kabbalah, que la humanidad que existe ya cientos de miles de años llegó a la situación en que por primera vez que se descubrió la divinidad al hombre fue a Adán, que fue hace 5.770 años atrás, y fue llamado a Adam. Y de él nos queda realmente también su libro, que se llama Raziel, el ángel. Así nosotros lo relacionamos a él, este libro. Y del primer hombre, el conocimiento sobre el Creador, sobre la fuerza superior. Esto rodó por medio de Noah 20 generaciones hasta Abraham. Abraham realmente no sabía desde el principio de lo que se hablaba. Él era uno de esos grandes sacerdotes que tenían algún tipo de negocio, estatuillas religiosas de estos babilónicos, en que la humanidad, toda esa civilización antigua, estaba concentrada en esa ciudad, Babilonia, en la zona de Irak. Lo que sucedió en que tenían vidas comunes y corrientes en esa zona. De pronto apareció en ellos un gran ego y ellos terminaron de entenderse uno al otro, como está escrito ya, que realmente quisieron crear una torre hasta el cielo, un símbolo del ego que saltó en ellos. Terminaron de comunicarse entre ellos. Anteriormente eran como una familia realmente. Eran hasta 3 millones de personas que vivían en una pequeña zona y tenían una vida muy hogareña. Y de pronto este ego saltó sobre ellos y comenzaron a sentir cuánto odiaban uno al otro. Abraham, que era uno de esos sacerdotes, era una persona muy respetuosa, muy respetado. Su padre, ellos eran personas muy portentosos, tenían estatuillas, estatuas que vendían cosas religiosas de esa época. Y ellos vendían eso y daban servicio al pueblo. Y también iban a Nimrod, que entonces era el rey. Y Abraham, cuando comenzó a descubrir este fenómeno, ¿por qué de pronto su pueblo, que los trataba y se cuidaba de ellos, y eran personas simples, empezaron a odiarse entre ellos de pronto? E intentaron arruinarse uno al otro, confundirse uno al otro, estafarse uno al otro. Y descubrió que de pronto cambió la naturaleza del hombre y comenzaron a ser todos egoístas en un rango mucho más alto de lo que era hace unos cuantos años atrás, que eran personas simples. Y de pronto comenzaron así a crecer por medio del ego y se alejaron uno del otro y comenzó una disputa entre ellos en medidas tales que era imposible hacer algo. Este fenómeno
lo descubrió cada vez más y lo investigó cada vez más y descubrió que esto era necesario, que la humanidad realmente todo el tiempo avanza en eso, de que el ego de generación en generación crece. El hombre no es como un animal que crece dentro de unas cuantas semanas o meses primeros de su vida y después queda igual, sino que el hombre crece a través de todos sus años de existencia y se encuentra todo el tiempo con su ego creciendo y desarrolla. Es por esto una cultura, una civilización, tecnología, todo nuevo. Y la generación que viene siempre avanza mucho más que su anterior. Nosotros vemos la diferencia entre los niños y los padres, hasta cuando los niños son distintos. No así hacen los animales, que acá precisamente nosotros somos distintos en los demás vivientes. Y entonces él descubrió que esto era necesario en la especie del hombre. ¿Y qué hacer con esto? No hay lo que hacer, sino que buscar la fuerza de la corrección, que pueda corregir nuestro ego que todo el tiempo crece y que realmente no nos deja vivir. Tuvimos un ejemplo hasta cuánto ellos vivieron bien anteriormente, una vida feliz, fructífera. Realmente eran como hermanos también. Y de pronto se descubrió tanto esta fuerza mala entre ellos. Un pueblo y cosas únicas tenían y de pronto se transformó en un pueblo egoísta y comenzaron a expandirse, a odiarse, a alejarse. Descubrió Abraham el método, él descubrió que se encuentra una fuerza en la naturaleza, esa misma fuerza que es posible llamarlo Elohim, creador, no como el mismo creador que creían y pensaban que él se encontraba entre la suerte y las estrellas. Él descubrió esta misma fuerza, esta buena fuerza, bondadosa, general, integral, global, que tiene que traer en realidad a él, a toda la humanidad, que al fin y al cabo, toda la humanidad se desarrolla precisamente en el ego, para reconocer que su naturaleza no es buena y exigir la corrección para llegar a la igualdad de la forma, a esa misma armonía, a esa conexión con esa fuerza superior que se llama la naturaleza, el creador. Elohim, creador, en Gematria es naturaleza. Él escribió un libro que se llama La Yetzirah, y él descubrió este método, que nuestro ego todo el tiempo crece y que nosotros tenemos todo el tiempo que corregirlo, hasta que llegamos en etapas. Y todos juntos, cada uno con lo suyo, pero unidos todos, y nos encontramos en un lugar como esa misma fuerza natural que contiene todo. En esto adquirimos este mismo rango de vida eterna, completa, plena, donde se encuentra también la naturaleza. Él descubrió esto a las personas. Esto no agradó mucho a Nimrod ni tampoco al gobierno, porque esto los bajaba de la grandeza en que se encontraban, de la importancia que tenían. Les convenía que las personas creyeran como anteriormente creían y hacían dinero de eso, distintas estatuas, y también hacían reverencia, y Nimrod era como un dios, y Abraham, él comenzó, en vez de alabar a esta religión anterior, de pronto comenzó a hablar y decir que había un creador, una fuerza, que todo es bueno, que tenemos que ser buenos. Él no exige de nosotros sacrificios, tampoco dinero, ni temor, sino que lo contrario, que tenemos que estar unidos. Él adquirió la medida de Gesed. Abraham es su cualidad principal. Y entonces, cuando nosotros comenzamos a conectarnos en amor, amarás a tu prójimo como a ti mismo, esto es lo que tenemos que hacer, como un hombre, un corazón. Todo esto era muy en contra del gobierno. Digamos, la idea de todos los demás sacerdotes también, que eran sus compañeros, ¿sí? Y él tuvo que escaparse de ahí. Se cuenta de esto mucho también en la Torah y en distintos
del Midrash Gadol, por ejemplo, otros artículos de la época. Abraham recolectó de todos estos que se encontraban en Babilonia unas cuantas miles de personas, y estos fueron desde ahí, de Babilonia a la tierra de Canaán, hasta el lugar donde nos encontramos hoy, Israel. Y entonces un grupo de personas que se concentraron con Abraham, estos anhelaban la unión entre ellos, y la unión entre ellos como esa misma fuerza superior, porque por medio de la unión entre ellos, eso de que ellos rompen el ego que tienen, ellos de que se unen por medio del amor, se transforman más cercanos al Creador y comienzan a sentirlo, y a tal punto que comienzan a unirse con Él juntos, uno con respecto al otro. Y así fue en ellos. Abraham: ¿cómo sabré yo? ¿Cómo llegaré yo?, preguntó Abraham con mis alumnos a la corrección en general. Entonces le fue dicho a Abraham: ustedes tendrán que pasar muchos estados, entre ellos exilios, porque el ego del hombre tendrá que crecer en 4 peldaños, que esto proviene, como nosotros estudiamos en la sabiduría de la Kabbalah, en los 4 aspectos de luz directa, Yud-Ke, Vav-Ke, el nombre conocido por todos, son las 4 letras. Estas 4 letras nos simbolizan nuestro ego que crece en nosotros. Entonces, todo el tiempo tenemos que incluirnos dentro de este gran ego, que es el exilio de Egipto, de Babilonia, y la última donde nos encontramos ahora, en que nuestros días ya termina. Y de todos los exilios que tuvieron, es interesante que este mismo grupo, que después fue llamado Israel, de acuerdo a sus tendencias hacia Israel, y Sharke, el director creador, ellos se sentían dentro de la espiritualidad. Ellos eran realmente como un pueblo, y pasaron el Egipto y otros procesos, la destrucción del primer templo, y después entraron al exilio de Babilonia y formaron después otra vez el segundo templo. De los tiempos de Abraham hasta el segundo templo, hasta la destrucción del segundo templo, este grupo fue más o menos, pero siempre estuvo en adquisición, en alcance, en sensación de la espiritualidad, y siempre estuvieron unidos entre ellos. Hubieron épocas más difíciles, más feas, más lindas, menos unidos, más unidos. Es decir, lo que sí, en la destrucción del segundo templo, ellos totalmente creció tanto el ego, llegó a este gran rango, el 4º aspecto de Aviud, que ellos totalmente se desconectaron de la sensación del Creador, de la espiritualidad. Ellos terminaron de amarse y comunicarse con uno al otro, como en la época del Rabbi Akiva, en que ellos comenzaron con esta gran regla: y amarás a tu prójimo como a ti mismo, y bajaron al odio gratis. Y después de todo, era un grupo de Babilonia que no se unieron de una forma natural, sino que espiritual. Y si este contacto espiritual desaparece, ellos comenzaron a dejar de sentirse como un grupo. Este es el estado de Israel en esta última destierro. Y en esta última, nosotros sentimos que estamos desconectados de la espiritualidad, desconectados del Creador, a tal punto que incluso nos sentimos que estamos desconectados. Si hubiéramos sentido que hay espiritualidad y estamos desconectados, digamos, pero ni siquiera eso sentimos, desconectados totalmente. Tenemos una ocultación doble, en que nos sentimos que nos encontramos en ocultación. Es por esto que hubieron muchos sabios cabalistas a través de la historia después de Abraham, que ellos entregaron de generación en generación la sabiduría de la Kabbalah, trabajaron con ella hasta el Ari.
hasta la destrucción del templo. Muchos sabios, todos esos grandes de la Torah, Moshe y los profetas y todos los grandes de la gran sinagoga. Y de momento que la sabiduría de la Kabbalah se ocultó, esta se ocultó del pueblo, porque el pueblo perdió la comunicación con ella, perdió la comunicación del amor. Entonces los sabios, de la destrucción del templo en adelante, trabajaron con la Kabbalah de una forma humilde, es decir, se cerraron entre ellos. Y siempre un maestro a un estudiante y un maestro y así a otro estudiante fue entregada la sabiduría de la Kabbalah. Y no salieron los hijos de Israel al exilio, sino para agregarse todos los goyim, los gentiles. Es decir, nosotros tenemos que introducirnos de tal forma que nos desconectamos totalmente de la sabiduría de la Kabbalah y de la espiritualidad, sino que también nos comunicamos con esos mismos babilónicos que se expandieron en todos los continentes y también les transmitimos la conexión con nosotros. Esto en espiritualidad sucede más en vez de que en la materialización. Y después de unos 1600 años, después de la destrucción, este destierro terminó. Es decir, nos incluimos suficientemente con el ego que creció en el exilio. Las naciones del mundo nos mezclamos con ellas y hubieron situaciones muy difíciles y no simples. Y llegó el tiempo en que la sabiduría de la Kabbalah y en realidad el asunto de la conexión, del contacto de la humanidad con la divinidad tuvo que renovarse. Es por esto que nosotros respetamos tanto a Ari, lo apreciamos tanto, porque esta alma es quien nos abrió la sabiduría de la Kabbalah, de la ocultación nos sacó, porque nos descubrió el método como corregirnos en el aspecto último de nuestro ego. No es simplemente así que Él escribió algo, sino que Él tomó la sabiduría de la Kabbalah que se encontraba, que fue de ese entonces, antes de la destrucción o después de la destrucción del templo, como escribieron también otros cabalistas. Pero ellos escribieron para personas que se encontraban en la sensación de la espiritualidad. Y no hacía Ari lo que él hizo. Él ordenó estos escritos de tal forma que nosotros, en la lectura, en el estudio, no entender, por supuesto, entender esto no pertenece. Para entender hay que estar en conocimiento, en sensación espiritual. Pero dentro de los escritos que podemos estudiar, de él podemos jalar la luz que reforma. Tú puedes atraer la fuerza que corregirá tu ego. Por medio de la corrección del ego, tú te unes con las demás almas, con demás personas. Y dentro de la unión tú descubres la fuerza divina. Es por esto que lo que hizo Ari, nadie hizo antes. Él es en realidad el primero que nos dio los medios de cómo corregir nuestro ego en el último rango. Este gran y gruesa generación. Nunca estuvimos en un estado tan grave como ahora, porque siempre estuvimos en exilios, en Egipto, Babilonia. Todas estas no nos desconectábamos en esos destierros. Siempre estábamos conectados a la fuerza general de la naturaleza, a Elohim, en que había que unirse y descubrirlo, y se encontraban en elevación, en anhelo. Hoy en día ni siquiera sabemos por qué vivimos. Que esta vida no es solamente esta vida bestial en que la terminamos en nuestros cuerpos, sino que hay una vida eterna, que estamos conectados a ellas, en que ahora podemos subir a este mismo rango y vivir esta vida. Esta sensación desapareció. Nos encontramos hoy realmente en exilio, que nunca hubo como ella, realmente una destrucción. Y el Ari, él descubrió la sabiduría del Kabbalah con profundidad, con potencia tal que nosotros sí podemos sacarnos de esta oscuridad, de esta desconexión de la espiritualidad tan grande
de lo que nos encontramos hoy en día. Y por eso que nosotros lo alabamos tanto, lo recordamos tanto. Y después de todo, todo el pueblo de Israel lo trata de tal forma. El Ari, el Kadosh. Incluso quien no sabe quién es él, de cualquier forma, le trata con honor, con temor de ser una persona tan especial, aunque él era un joven. Después de todo, con 33 años, 37 años tenía cuando falleció. Y él era un comerciante, de acuerdo a su profesión, y viajaba a distintos lugares para su mantenimiento, para jugar con el comercio internacional, Suria, el Líbano, Egipto. Él viajaba. Es decir, él era una persona que por fuera, de una forma exterior, una persona muy corriente, también bastante moderna con respecto a los tiempos. Era un hombre de negocios. Y también tenía cercanos su tío, él por sí mismo. Sus padres, me parece que los perdió cuando él era muy joven. Ciertamente, su tío lo ayudó para sustentarse después de que sus padres fallecieron cuando él era un niño. Y no hay acá oscuridad o algo oculto, sino que Kadosh, con respecto de ser influyente por traernos el método. Y después de todo, él era un hombre muy joven, pero un alma muy especial, en que todos los escritos antes del Ari no pueden ayudarnos para sobreponernos a nuestro ego como los escritos del Ari, que quien los estudie de una forma correcta, por seguro, él puede llegar al conocimiento espiritual. Sí, exactamente. Nos dice Baal HaSulam en la introducción a Panim Beirot Umasbirot, y dice así: ciertamente este hombre divino, nuestro maestro Itzhak Luria Azal, hizo un gran trabajo para nosotros. Él agrandó la dimensión de los grandes y la expandió de forma maravillosa de sus antecesores, y lo alabaría por entregar toda su sabiduría y a la Torah de Israel. Y la palabra no es suficiente para alabarlo, y Él nos abrió esta adquisición. Y en sus 38 años, Él decidió en su sabiduría a todos sus antecesores, hasta los sabios y ancianos de la tierra, nobles y pastores, estudiantes de este gran maestro. Ellos se levantaron como estudiantes frente a este Rav, y todos los sabios de las generaciones hasta el día de hoy, nadie de ellos desapareció. Ellos sacaron las manos de todos sus libros y escritos anteriores. Si es la Kabbalah de Ramak, si es la Kabbalah de los primeros y la Kabbalah de los Gaonim, que se recuerdan con bendición, y toda la vida de espíritu la pegaron al estudio. Nosotros tenemos que entender que no se habla hasta cuánto él es grande, ese cabalista o no, o hasta cuánto él se encuentra en peldaños superiores o no, sino que le dan una misión y esto es lo que él actúa. No entendemos de estas cosas grandes en almas, etcétera, sino que cada uno tiene su propia misión. Y esto es lo que le dieron a este hombre joven, descubrirnos la sabiduría de la Kabbalah. Como Baal HaSulam escribe en otro lugar, que por supuesto que habían personas que entendían y sabían más que Ari, como Rabbi Shimon, que nos trajo el libro del Zohar. También el libro del Zohar. Él no fue para nuestra generación hasta que Baal HaSulam entregó su explicación con el Sulam. Por supuesto, también lo mismo con Ari, que todos los escritos que habían anteriormente eran grandes, inmensos, pero no eran
para que nosotros pudiéramos aprovecharlos y salir de nuestro ego y llegar, como está escrito, cree la tendencia al mal y la Torah como su condimento, porque su luz es quien nos reforma, sino que tenemos que sacar la luz de los escritos estos para corregirlos. Y nosotros no éramos capaces de hacer esto por medio de ningún libro o otros escritos fuera de los escritos de la Ari. Esto es lo especial de la Ari. Y estamos tan contentos de haber tenido esta gran alma y que nos hayan traído el método adaptado para nuestra corrección. Ahora vamos a dirigirnos a las preguntas. Tal vez la pregunta que se pregunta realmente es un hombre que hizo una gran revolución. Entonces, porque los anteriores a él realmente vimos que en la época histórica que se hizo algún tipo de revolución en la cual inmediatamente después de él hubieron grandes cosas. ¿En qué es esta revolución? ¿Cuál es la gran diferencia después de la Ari? Ari nos simboliza el fin del exilio. Él es el Meshiach ben Yosef, así es llamado. Y Yosef es base, es decir, él dio la base para la corrección del mundo, que de él en adelante ya la sabiduría de la Kabbalah, el método de la corrección, el método de elevar al mundo, de traerlo al rango espiritual, comienza a actuar en el mundo. Con respecto a esto también comenzó el desarrollo tecnológico y cultural y educacional y todo. Y entonces el mundo rápidamente comenzó a apurarse, a traerse al estado para mostrar a todos que Él exige la corrección. Y nosotros nos encontramos hoy, aunque 500 años después de la Ari, pero por una parte y por otra parte tenemos que entender que todos estos años fue la preparación de sus textos de la Ari. Y nosotros, nuestro ego, que hoy en día hemos llegado al estado en que nos encontramos, como nos cuenta Baal HaSulam, en que habían sabios ya en nuestra generación que tomaron el libro del Zohar y los escritos de la Ari, dos orígenes así que los más grandes, los más fuertes, y Baal HaSulam que tomó esto, él trabajó esto para nuestra generación para que pudiéramos utilizarlo, y nos resulta que también el libro del Zohar con la explicación del Sulam y también los escritos de la Ari que los trae en el Talmud de la 10 Sefirot, estos son así orígenes que sin duda nosotros por medio de ellos podemos corregir nuestro ego y por encima de este ego corregido llegar a la dimensión espiritual, porque la sabiduría del Kabbalah, de acuerdo al concepto, es la revelación del Creador a los creados en este mundo. Es decir, que yo vivo ahora acá en este mundo y junto con esto yo puedo descubrir al Creador, la fuerza superior, en que yo, cuando lo hablo, yo lo siento a Él como cuando hablo con ustedes, con así una fuerza y mucho más, con mi cuerpo, con mi alma, como se dice, es decir, con mi sensación más interna, entendible, sensible, en toda su altura. Y para esto está decidida la sabiduría del Kabbalah, porque nos trae la luz que reforma, es decir, para el bien, para el Creador, a la fuerza general. Y nosotros nos encontramos en un estado tal en que todos los escritos del Ari y los escritos del Zohar ya están trabajados, procesados y se encuentran solamente para la utilización, y también el mundo por el momento llega al estado en que nos muestra hasta cuánto necesitamos unirnos porque el mundo es redondo. Nos encontramos en la situación de una crisis global y no podemos arreglarnos, no podemos unirnos. No llegamos a la unión entre nosotros, y así resulta que ha llegado el tiempo en que tenemos que ver que la Kabbalah se descubre como un remedio realmente para toda la humanidad, y como está escrito, y realmente está escrito sobre nuestros tiempos, que así tendrá que descubrirse. Y por eso nosotros tenemos que apreciar tanto a la Ari, que él fue el principio de la revelación de la sabiduría de la Kabbalah a toda la humanidad. Sí. ¿Qué más encontraste? ¿Hay más preguntas? Si es así, los compañeros, el público está invitado. Cuentan de la Ari. Ahora yo me recuerdo dos cosas que se hablaba de él,
que él tenía grandes fuerzas. Él podía en zonas montañosas de Tzfat, él podía ver a personas y ver que él era dentro de todas esas reencarnaciones anteriores. Eso no es un problema verlo por medio de la Kabbalah, explicarlo. Realmente cuando nosotros viajamos entre Tzfat y Merón y Tveria, todos esos lugares, nosotros vemos ahí muchas tumbas. Ellos no eran conocidos en esa época, porque hasta la época de Ari, en el año 1400, 1500 y más aún, después de la destrucción del templo en que la Galilea era poblado, y está escrito también que la Galilea iba a ser destruida. Nosotros tampoco sabíamos de todas estas tumbas, de todos nuestros grandes grandes sabios. Y el Ari le encantaba salir de Tzfat, ir a la dirección de Merón, ir por esos senderos. Y él iba con sus estudiantes y con otras personas. Y él decía, acá, esa es la tumba tal, y esa es esa tumba, y gracias a él por su ayuda descubrieron muchas tumbas. Es cierto. También es cierto, como tú dijiste, que él veía las reencarnaciones anteriores en las distintas personas. Eso nosotros lo vemos como él escribe en el libro Shara Gilgulim, en la puerta de las reencarnaciones de Haim Vital y de las reencarnaciones anteriores. Pero, ¿dónde tiene el hombre unas fuerzas así? ¿Cómo puede hacer algo así? El hombre que ve el mundo en el rango del alma puede identificar estas cosas también, aunque depende del tipo de alma. Hay personas que ven, hay otros que no ven, más o menos. También se encuentran personas que no se conectan a la Kabbalah y también pueden ver mucho más de lo que ve un hombre común y corriente. Es decir, son cualidades que a veces aparecen en el hombre y a veces no. Entonces esto no pertenece a la altura y el porte de la Ari. No, en nada. Y a veces le dan al hombre para descubrirlo. Incluso se tiene cualidades tales. Y a veces no le dan al hombre la posibilidad de descubrir cosas. Son cosas que no respetamos ni anhelamos tanto, porque nuestro trabajo es corregir el alma. ¿Y qué tengo de eso? De que yo sabré las reencarnaciones que yo tuve. Estuve en España y, digamos, una reencarnación en España, digamos, yo sé. ¿Y eso qué me ayuda a mí? Yo ahora que tengo que corregirme y sé que tengo una orden de llegar a una identificación, a una igualdad con el Creador. Entonces, ¿qué me importa a mí mi historia? ¿Dónde estuve, quién fui, en qué año y de qué forma y qué hice y cómo vivía y qué profesión tenía y cuáles eran mis parientes, etcétera? ¿Qué me ayuda eso? Es totalmente, por supuesto que el hombre que adquiere toda esa realidad, adquiere también eso, todas las generaciones, todas las reencarnaciones, desde el primer hombre hasta el último. Pero todo esto lo adquiere porque esto se incluye dentro. No hay algo que se desaparezca en la espiritualidad. Eso de que yo no veo ahora, esto no me importa. Esto se encuentra en la naturaleza. Todas estas imágenes se encuentran. Es como una película, es como un frame en que puedo yo ver acá en un cuadrado una fotografía, pero puedo ir de fotografía en fotografía, ayer, mañana, hoy. Yo puedo ver. En la espiritualidad, en el mundo se encuentra todo esto de tal forma. Solo que yo solamente no estoy apegado, sino que estoy solamente en una imagen. Pero si yo supiera cómo manejar este motor, yo pasaría por toda esta película de la forma en que descubriría todo el proceso. Solo que ¿para qué a mí así?
Mi rostro va hacia adelante. Yo tengo que llegar rápidamente, lo cuanto es posible, a la corrección. Y por eso que nosotros no tanto estamos hundidos en esto, perdidos dentro de esto. En el pasado, estar perdidos en el pasado, es como la mujer de Lot. Estar en el pasado, no, esto no es respetado en la sabiduría de la Kabbalah en nada. El hombre tiene que ir siempre con su rostro hacia adelante en la Kabbalah. Pero sí, esas fuerzas se encuentran, por supuesto, en la naturaleza. Cuando tú descubres toda esta naturaleza, todo se encuentra frente a ti. La pregunta es si tú realmente tomas lo que es necesario y avanzas con esto, o que tú comienzas a jugar con eso, con distintos juegos. Sí. Quisiera preguntar con respecto a la Ari, sobre la salida del exilio. Si yo entiendo correctamente, él escribió, por medio de la ayuda de Chaim Vital, su alumno, el libro Etz HaChaim, el árbol de la vida. La pregunta, ¿por qué no comenzó la difusión de ese mismo momento en que el libro salió a luz? Tú eres científico, ¿sí? Tú eres científico, un profesor en la física nuclear. Hasta que ustedes no hagan ahí. Ustedes están haciendo cosas así con sus escarabajos, con sus todas esas partículas, hasta que ustedes no les resulte algo práctico, algo que nos llegue a casa. Pasa todo un proceso, sí, años, me imagino. Años, sí, muchos años. Entonces lo mismo acá. Es decir, tenemos el asunto, Baal Sulam nos escribe que se encuentra en la entrega de lo alto y el recibimiento de lo abajo. Tienen que pasar muchas generaciones hasta que toda esta idea esté dispuesta al hombre, que pueda ser captada para el hombre, que entiendan, que sientan, que lo necesitan. Nosotros solamente hoy llegamos a la situación en que sentimos que el mundo comienza a estar un poco, es decir, peligroso. Incluso esos mismos malvados de los distintos gobiernos, G20, G8, no encuentran ninguna solución. Dentro de poco tendremos más presiones por medio de la naturaleza y otras cosas, entonces comenzaremos a preguntar qué hacer. Y entonces podremos hablar con los hombres y decirles, hay una solución. ¿Qué podemos hacer con nuestro ego? ¿Qué es lo que causa todo esto? El mundo es circular, el mundo es redondo, tenemos que unirnos como toda la naturaleza, en armonía. Tal vez la gente comience a escuchar y aceptar esta idea. Una idea de Abraham, una idea muy antigua. Y entonces lo escucharán un poco tal vez. Y tú ves hoy en día también, más y más, después de todo, la gente no quiere escuchar, pero nos faltan tal vez unos cuantos sufrimientos y nosotros esperemos que no por medio de los sufrimientos, sino que por medio de la difusión de la Kabbalah el hombre llegue a esto. Y después de todo tú ves que el hombre tiene que estar en alguna preparación, en que no hay alternativa, él tendrá que prepararse. Es por eso que él escribe que después de la Ari hubo la época del Baal Shem Tov, en que él difusiona la sabiduría de la Kabbalah de una forma que nunca hubo jamás, una difusión masiva tal, y todas las Hasiduyot que él levantó. Sí, ellos en realidad eran los que estudiaban Kabbalah, y ellos descubrían la divinidad, hasta que bajó, cayó, porque todo el tiempo el ego crece, crece y crece, y entonces todo este asunto se olvidó, y hoy en día nos encontramos y no nos recordamos ni siquiera de eso. Y hoy todos nos encontramos así en una oscuridad total. Si tú hablas también con un hombre religioso y un hombre secular y le preguntas, ¿qué es espiritualidad? ¿De dónde venimos? ¿Por qué somos el pueblo de Israel? ¿En qué somos especiales? Nadie sabe decir en el origen mismo qué sucede. Que nosotros tenemos que estar unidos con el Creador acá, ahora, y después también ser luz para los laicos. Tenemos que corregir, en realidad, todo. Traer, es decir, el método a todo el mundo. Hay muchos orígenes sobre esto. Y después de todo, tú ves, todavía las personas no quieren reconocer esto. Esto es cansador, porque ¿quién necesita esto?
Y el trabajo es difícil todavía. Y esperemos que el camino no sea tan largo. Nos encontramos al final. Pero después de todo, el Ari fue quien hizo este salto, este escape. Entonces, realmente recordamos anteriormente la grandeza del Ari. Podemos leer esto ahora y entender de qué estamos hablando, por lo menos para intentar, de querer entender. Escribe así: y sabrás que antes de que las emanaciones fueran emanadas y las criaturas creadas, hubo una luz superior simple, llenando toda la existencia, y no había ningún lugar libre en aspecto de atmósfera vacía o cavidad, sino que todo estaba lleno de luz simple del Ein Sof, y no había para ella aspecto de principio ni final, sino que todo era una luz simple, allanada en similaridad. Y esta es llamada la luz sin fin, Or Ein Sof. El principio del libro del Etz Chaim, el árbol de la vida Vemos realmente cómo se empiezan del Ein Sof, y de acá nos explica, nos revela todo el desprendimiento de los mundos superiores, del mundo del Ein Sof, por medio de 5 mundos, hasta nuestro último mundo. Y como la fuerza superior se desprende y forma las almas, y después nuestro mundo con los cuerpos. Y realmente, como nosotros acá nos encontramos bajo la influencia de las fuerzas superiores, y como nosotros en compaginar las cosas correctamente con todo lo que tenemos, subir a esta misma por medio de esta luz en Sof del cual empezamos, es decir, tenemos una caída de arriba hacia abajo hasta nosotros, y como nosotros podemos subir de abajo hacia arriba. La bajada de arriba hacia abajo hasta nuestro mundo, nosotros lo estudiamos en la sabiduría del Kabbalah. Y también como subir de abajo hacia arriba, nosotros estudiamos, es por esto que es lo que tenemos que realizar ahora, toda esta elevación. Y el Ari fue en quien nos abrió todo este sendero, nos explicó todas las leyes que actúan en el camino. Y es por esto que, gracias a sus escritos, podemos realizar toda esta misión. Él escribe cosas acá, cosas muy altas, muy sublimes. Hay 2 preguntas acá. Él lo escribe dentro de qué. Es decir, él adquiere esto, él siente esto, él lo alcanza, y si no, ¿de dónde? Si lo que no se alcanza, lo que no se adquiere, no se escribe, simplemente dentro de su imaginación, piensas tú. Un sabio, cuando ve el mundo espiritual, que ve los mundos, que los siente mucho más de lo que nosotros sabemos, sentimos y conocemos este mundo, porque él siente la adquisición espiritual, es el entendimiento más profundo que exista en todo lo que sucede, hasta el último detalle, en motivos, en causas y consecuencias, en todo el proceso. Es por esto que él escribe de tal forma tan clara, y él tiene claro esto. Quien se encuentra en la espiritualidad, para él se abre esto de una forma transparente, en profundidad. Entonces, ¿por qué él nos escribe a nosotros? ¿Qué tenemos que hacer con esto nosotros? Él escribe porque de este mismo punto primario, en que ahí fue el principio de toda la creación, desde ahí nos llega todas las leyes, fuerzas, y estas actúan sobre nosotros, y nosotros ahora podemos de vuelta recolectar estas leyes, estas fuerzas, y saber cómo nosotros subimos de vuelta, porque después de todo nos descubren leyes de la naturaleza. Solo que nosotros en nuestro mundo, por medio de la sabiduría de la Kabbalah, nosotros conocemos un poco nuestro mundo solamente. Ni siquiera este mundo, en su parte, conocemos, y no totalmente. Por supuesto que no el mundo espiritual. Y por eso que somos tan miserables que no entendimos ni siquiera cómo arreglarnos en este mundo. Lo que sucederá mañana no sabemos de dónde viene. Y por qué precisamente mañana sucederá hoy, no sabemos nada. El futuro está totalmente cerrado. Es un cuento, nada sé lo que hago, cuál es el motivo y cuál es la causa de cualquier cosa que yo hago. Yo no sé. Nos encontramos realmente como verdaderos pequeños animales sin ningún conocimiento que estamos haciendo. Y el mundo se está transformando en algo muy compuesto, muy sensible. Yo puedo provocarme a mí de alguna forma inmediatamente un movimiento y un trauma a todo el mundo realmente. Y es un gran problema. Por medio de la Kabbalah yo puedo conocer todas estas fuerzas superiores que actúan en la realidad. Y esto se abre frente a mí, todo este sistema. Esto me entrega a mí
seguridad, fuerza. Y lo principal, yo comienzo a ver qué es bueno y qué es malo. El conocimiento la sensación de lo que es bueno y malo, esto previene del hombre a hacer tonterías. Impide. Es por esto que nosotros, por medio de la sabiduría de Kabbalah, podemos abrir los ojos a toda esta realidad y no haremos el mal uno al otro. Yo de pronto descubriré que yo tengo que amar a los demás porque ellos son cercanos a mí. Entonces, ¿cómo yo les haré daño? ¿Cómo haré algo distinto? ¿Cómo le haré algo malo? Yo inmediatamente siento que esto vuelve a mí. Cuando yo veo, que realmente veo que yo provoco un mal a mí y mucho más que de una forma directa. Entonces, no tenemos otra forma de corregirnos sino por medio de ver la verdad. Y esto es lo que posibilita la sabiduría de la Kabbalah. Esto significa revelación del Creador a los creados. Revelación del Creador es revelación de la naturaleza, de todo el sistema. ¿Qué más puede corregirnos si nosotros somos así terribles, descompuestos? Solamente la vista de que yo puedo ver cuál es lo bueno, dónde está lo malo. Y yo tengo que saber que son leyes de la naturaleza. Esto es lo que descubrió Ari. Es por esto que él dice, y sabrás que antes de que fueran creados y emanadas las criaturas, él comienza de un punto antes de la creación, es decir, y cómo todo se desprende y viene y se termina acá en este mundo, en el mundo, con el hombre, y como el hombre en nuestro mundo, por medio del mundo, por medio de su entorno, por medio de lo que él puede enrolar fuerzas, volver hacia ese mismo Ensof, luz sin fin, y todo lo que pasa por él es para él, lo descubre, comienza a trabajar con eso de una forma más correcta. Es por esto que lo que hizo este hombre, no tenemos palabras para dar gracias a un alma tal. Vamos a escuchar un poco preguntas de nuestros televidentes. Pregunta un estudiante de Ecuador: sin el Ari, ¿hubiéramos podido descubrir el libro del Zohar? No, el Ari y el libro del Zohar son dos cosas separadas. El Ari no nos abrió el libro del Zohar. El libro del Zohar también lo conocíamos, solo que por la ayuda del método del Ari, nosotros comenzamos a ver que está escrito en el libro del Zohar. Eso sí, ¿entiendes? Como digamos, tienes un libro pero no tienes diccionario. Tú no puedes leerlo, sino que por medio del diccionario tú puedes traducir cada palabra y palabra que tienes en el libro, y por medio de esto tú llegarías al entendimiento de lo que está escrito ahí, realmente así. Porque en el libro del Zohar, como está escrito, si tú lo abres simplemente así, el libro del Zohar, no se entiende de qué se habla. Sobre animales, sobre hombres, distintas situaciones, cosas imaginarias a veces, en que vino con esto Ari y nos explica el sistema superior, los mundos, los parsufim, sefirot, almas, cómo están conectados, etcétera. Tú estudias esto, tú comienzas a recibir un poco la sensación de lo que se habla, entonces tú te diriges con esto al libro del Zohar. Tú comienzas también con el Zohar a sentir que se habla de lo mismo, solo que de un estilo distinto. Y sin el Ari, el libro del Zohar estaría totalmente cerrado. No hubiéramos podido descubrir la interioridad de él. No hubiéramos podido, no solamente la interioridad, sino que conectarnos a Él de tal forma que por medio de la conexión con Él pudiéramos sacar otra vez la luz que reforma, la fuerza de corrección necesitamos. Cuando yo me corrijo, yo corrijo mi vista, yo entro al mundo espiritual con la sensación del mundo espiritual. Yo no necesito nada entonces. Entonces el alma del hombre nos enseñará. Yo veo todo lo que sucede. Mi problema es abrir mis sentidos de vista que se encuentran en mí, pero no están abiertos. Yo tengo que abrirlos. Para esto está descrito la sabiduría de la Kabbalah. Esto significa descubrir al Creador, a los creados en este mundo. Es decir, descubrir en nosotros, dentro nuestro, así, sentidos que en ellos nosotros sentiremos toda la realidad oculta, que es mañana. Sabremos distancias que se encuentran después de esta vida animal, formas de vidas distintas.
Yo no sé todas estas cosas. Yo me encuentro realmente en un estado muy, muy cerrado, hermético. Miserable soy. Yo no sé nada de lo que me sucederá en un segundo más y por qué estoy yo acá también viviendo y existiendo. Nos encontramos en una existencia vergonzosa, no apta para un hombre. Y la Kabbalah nos eleva al rango del hombre en que tú comienzas a ver las distancias que se encuentran infinitas frente a ti, cómo puedes manejar tu vida. No como un pequeño animal golpeado en que lo empujan por medio de un pinchazo y éste se arranca, sino que tú comienzas a ver las fuerzas que actúan e identificar de antemano ya y preparar y programar tu vida. Para esto la sabiduría de Kabbalah llega al estado en que con esto no tienes mal frente a ti, tú identificas de antemano y haces todo ya, todo lo que te traerá el bien. Conectado con esto, un estudiante, una visita de Tel Aviv, dice, en realidad la persona que descubre el sistema y entiende lo que es bueno y malo, él tendrá que actuar por medio de ella. ¿Por qué es tan difícil, después de todo, conectar esto y trabajar con esto mismo en el grupo? Porque ahí tú tienes que anular precisamente tu ego dentro del grupo. Quien siente una tendencia hacia la corrección de la elevación de su alma, de la revelación de por qué yo vivo, por qué vivo, cuál es el sabor de mi vida, se encuentra una meta en esta vida, en esta existencia, entonces a este lo traemos al grupo, a esos que estudian Kabbalah, y él tendrá que unirse con esos, anulando su ego, como el pueblo de Israel en la entrega de la Torá, un hombre, un corazón. Esto es lo que nos exigen. Si nosotros nos unimos al sistema en que estamos conectados todos juntos, dentro de este sistema nosotros descubrimos al Creador. Eso es todo. Es por esto que es una exigencia tal, pero cuando tú llegas al grupo y al estudio, el hombre sí es capaz de realizar esto, si quieres. Sí. Si llega un hombre como Ari a este mundo, en este momento, ¿qué haría él? Él cambiaría totalmente la base del pueblo de Israel, de este país. El primero que nada cambiaría la educación, que nuestros hijos estudiarían cosas que ellos necesitan para ser grandes, realmente grandes, y no miserables, en que no sabemos qué sucederá con esta generación, como ellos crecen. Él abriría el estudio de la sabiduría de la Kabbalah, de la naturaleza en realidad, a todos. Él siempre hubiera preocupado de que todas las redes de comunicación publicarían el amor en Israel, influencia y amor entre los hermanos, en que todo nuestro trato hacia el mundo descubriríamos que sí, el pueblo de Israel llegó al estado en que hoy en día comienza, con la sabiduría del Kabbalah que trae paz al mundo, que trae al mundo a la unión, a ser fructífero, en que sí nos corregimos también, en que sí nos transformamos en luz para los pueblos. Y esto también se llama el shofar, el cuerno del Mesías, que por medio de esto jalamos a todos los pueblos a nosotros de una buena forma, que no vienen a nosotros realmente a matarnos, borrarnos, sino para ayudarnos en que más y más seamos como un reino de sacerdotes, que seamos como maestros, como enseñadores, maestros de la Kabbalah para todos. Esto es lo que la humanidad exigiría para nosotros, de nosotros, y de esto depende. Es todo el país, toda la nación, todo nuestro futuro, hasta cuanto más rápido entendamos esto. Y lo que sí, las naciones del mundo quieran de nosotros, nosotros tendremos que entender. Ellos no quieren que seamos sabios e inteligentes y que les traigamos más tecnología. No. Tú no recibirás de ellos jamás ningún agradecimiento. Aunque ellos entienden que nosotros somos exitosos y inteligentes
nada te ayudará, te odiarán más aún. Porque tú con esto te escapas y no realizas lo que tú tienes que hacer y nadie puede realizar. Y sin ti, el mundo sufrirá más y más. Entonces, no de una forma gratis, dicen que Israel provoca el mal a todo el mundo. Y solamente si nosotros difusionaremos el método de Ari, adquiriremos realmente eso de que todo el mundo se una y que todos seamos como un hombre, un corazón. Mi casa será llamada la casa de oración para todos los pueblos. Gracias a la Ari Kadosh, tenemos que estar contentos de haber tenido su fuerza, de tener su fuerza y que esté con nosotros. Con estas palabras, Lightman, nosotros terminamos nuestro programa. Muchas gracias a todos de haber estado con nosotros en otro programa de Kabbalah para principiante. Hasta la próxima vez. Hasta luego. Buenas noches, buenos días.